Tus maravillas grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Bendecimos, Rey. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Oh, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus mi Dios, Grandes son tus maravillas. grande es tu amor, grande es tu paz, Jesús. Grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, Eres tú, Señor, grandes son, eres tú, mi Rey, digno, santo. Eres grandes son, grandes son, grandes son, mi Rey. Tú eres grande, tú eres grande y maravilloso. Y te alabamos, si te exaltamos, porque eres maravilloso.
Tú eres grande, Dios. Eres grande, Rey. Eres digno. Entre aplausos y júbilo, Él reina. Gloria a tu nombre, te exaltamos, Señor. Y te bendecimos porque estás sentado en tu trono, coronado en majestad, soberano Dios, inmutable, incambiable. Tú no varías, tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta noche levantamos tu nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre es digno de ser exaltado. Y si tú lo crees, dame un grito de júbilo. Recíbelo, Señor. Recíbelo, mi Rey. Nos unimos a los ángeles, serafines y querubines que en esta noche están alabando tu trono. Y desde México, Distrito Federal, aleluya, coronamos a Jesús como Rey de Reyes. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Amados hermanos, que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Nuevamente estamos aquí en esta cabina de radio, en Radio Adicción Cristiana. Hermanos, a Dios bendigo, a Dios sea la honra y la gloria, la alabanza y la oración por darme este honor, este privilegio de estar aquí compartiendo palabra de vida, palabra de bendición, palabra de identidad, palabra de empoderamiento. También bendigo la vida de los coordinadores que forman parte de este ministerio de Radio Adicción Cristiana. Estamos aquí desde esta cabina compartiendo palabra, hermanos, para todos los que nos están oyendo. Dios los bendiga. Abran la puerta de su corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de él, porque los tiempos, hermanos, son difíciles. El tiempo se está agotando, queda poco tiempo. Y Dios nos ha llamado, hermanos, para que nosotros proclamemos su palabra, portadores de su gloria, de su fe, hermanos, y ese es el propósito de estar aquí, compartir la palabra de bendición, compartir el evangelio a toda criatura, porque dice Habacuc, Dios a través del profeta Habacuc, que hasta que toda
la tierra llegue al conocimiento de su gloria, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Vendrá, hermanos, pero por lo tanto vamos a estar aquí en la tierra, en este peregrinaje de salvación, amado hermano, desde que Jesucristo vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, hermanos, desde que nosotros llegamos a las aguas bautismales, desde ahí empieza el proceso, el peregrinaje de salvación. Desde ahí empieza la bendición, hermanos, porque Dios nos ha diseñado para vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena de amor, de gozo, de paz, mucha vida. La Biblia llama vida eterna. Y vamos a elevar una oración para decirle al Señor que aquí estamos, que use mi vida, que sea Él el que hable por medio de mí, que mi voz no se oiga, que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar, para bendecir, para sanar, para alcanzar corazones perdidos, para alcanzar el reino, aún hermanos ya bautizados, ya integrados, hermanos, que estamos batallando sin alcanzar esas bendiciones que Dios nos ha proveído desde el llamamiento de cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, Padre de misericordia, tuya es la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, mi Dios. Delante de tu presencia estamos, reconociendo tu grandeza, reconociéndote, mi Dios, como el único y Dios verdadero, pidiéndote que desciendas con el fuego de tu Espíritu Santo y venga, Señor, primero a bendecir mi vida para que sea un canal, Padre poderoso, de bendición, Señor, que la palabra llegue a los corazones de todos los radioyentes, Señor, cristianos y no cristianos, también los que sean cristianos, Padre, que la palabra llegue para caminar, para recibir esas victorias que tú nos has proveído, Señor, en el peregrinaje de salvación, y a los que no se han bautizado, los que no te han recibido, que abran la puerta de su corazón para que este mensaje llegue hasta lo más profundo de él. Mi Dios, poderoso Dios, que seas tú, Señor. Yo reconozco mi dependencia de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaramos victoria. Amén. Hermanos, el mensaje que hoy puso Dios en mi corazón, cómo alcanzar la victoria que Dios nos ha entregado. Las victorias, hermanos, que Dios nos ha entregado, porque Dios es un Dios de bendiciones. Dice su palabra: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Entonces, hermanos, qué bendición es estar aquí. Y bueno, hermanos, ¿por qué este tema? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que ya convertidos, que no han podido alcanzar la victoria que Dios nos ha proveído. Dice que somos más que vencedores, hermanos, sin merecerlo. La victoria ya está ganada, la vida plena, abundante, todas esas promesas que vienen en la Biblia, hermanos, hay cristianos que no la han podido alcanzar. ¿Por qué, hermanos? Ahorita vamos a ver unos puntos por qué no la han podido alcanzar, y batallamos en el peregrinaje de salvación, hermanos, y no hemos podido vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena de bendiciones, que es la que ofrece nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, en ese sacrificio que hizo al morir en la cruz del Calvario, hermanos, porque allí nos hizo más que vencedores, y más que vencedores es extender tu mano y agarrar la victoria, pero no hemos podido alcanzarla por varios puntos, hermanos. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 19, verso 5, ahí Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nos da un ejemplo. Le dice al pueblo, dice: si ustedes serán mi especial tesoro,
un reino de sacerdotes, y yo voy a estar con ustedes porque yo soy el creador de todo. Entonces, hermanos, pero dice, si hacen mi voluntad, si caminamos bajo su señorío, si dependemos totalmente de Él, hermanos, nosotros vamos a vivir en el reino de Dios y vamos a tener esas promesas que Dios nos ha proveído en su palabra. Hermanos, y ahorita vamos a ver por qué muchos cristianos no alcanzan esas bendiciones o no han podido alcanzar o ver la gloria de Dios, hermanos, y caminamos para adelante 3, 4 pasos y 5 para atrás y quedamos peor, hermanos, y andamos batallando en nuestro peregrinaje de salvación. Pero vamos a ver, hermanos, por qué sucede esto. Vamos a ver varios puntos muy importantes para que usted lo tome en cuenta. La Biblia dice ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 1, así dice: en el nombre de Jesucristo. Habla de un rey Asa. Hermanos, dice así: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová les había dado paz. Y dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz y por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, vámonos a la palabra. Cómo alcanzar la victoria que Dios nos ha entregado. Hermanos, aquí habla de un rey Asa. Él dice en la Biblia que hizo lo bueno delante de Dios, hermanos. Bueno, aunque habla, aquí dice este pasaje que los primeros 10 años, ¿verdad? Pero mientras el rey Asa obedeció la palabra de Jehová, se sujetó bajo su señorío, hermanos, él vivía de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Mas no él, hermanos, también el pueblo que lo seguía, el entorno donde estaba, hermanos, porque antes los reyes que Dios elegía, hermanos, los ponían, pero Dios les ponía parámetros, les ponía mandamientos, ordenanzas, hermanos, y principios y fundamentos para que el pueblo, para que el rey guiara al pueblo, hermanos. Y mientras el pueblo, mientras el rey prevalecía en los estatutos, en los mandamientos, en los parámetros de Dios, se sujetaba al señorío de Dios, hermanos, el pueblo era bendecido, el pueblo iba de victoria en victoria.
pero cuando el rey, hermanos, no se sujetaba a la voluntad, al señorío de Dios, de Jehová de los ejércitos, hermanos, su entorno, el pueblo, su familia, todos carecían, hermanos, de hambre, de escasez, de opresión del enemigo. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermanos, seguía al rey, pero si el rey andaba mal, no hacía la voluntad de Dios, hermanos, no obtenía esas bendiciones y esa victoria que Jehová había proveído a través de su poderosa palabra. Hermanos, y vamos a ver estos puntos, y eso es también en estos tiempos, hermanos, los cristianos, los de hoy, los creyentes, hermanos, no han podido alcanzar esa victoria, no han podido alcanzar, hermanos, esas bendiciones, esas promesas que Dios nos promete en su palabra, hermanos. No hemos podido rendirnos al señorío de Cristo, no hemos podido servir en el reino, hermanos, entregarnos, no hemos podido nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu para ver la gloria de Dios, hermanos, porque no hemos obedecido la palabra de Dios, porque primeramente, hermanos, no hemos podido alcanzar esto. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos debidamente como debe de ser, hermanos, espiritualmente de la palabra de Dios. Nos alimentamos un día o dos por semana cuando vamos a la iglesia, estudiamos y meditamos la palabra, pero nada más ese día, 2 días por semana, hermanos. Esto ¿cómo lo podemos descifrar? Cuando una persona come 2 veces a la semana, hermanos, pues podemos decir que esta persona está muriendo de hambre, hermanos, y lo mismo pasa con el espíritu. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Podemos decir que esta persona deja de comer y nada más come 2 veces por semana, hermanos, se debilita y puede llegar a morir. Igual sucede con nuestro espíritu, hermanos. Si lo alimentamos 1 o 2 veces por semana, hermanos, pues nos vamos a estar anémicos, vamos a estar desnutridos, hermanos, y no vamos a poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para todos los que, dice la palabra que el Señor Jesucristo murió por todo la tierra, por todo el mundo. Pues Él quiere que todo el mundo llegue a alcanzar esas abundantes bendiciones que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué no alcanzamos estas promesas? Vamos a ver el número 1, hermanos. Número 1 es hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová, que dice ahí en el verso 2, hermanos, lo que hizo el rey Asa. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, hermanos. Entonces, número 1, hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová. Y luego, lo que Dios nos ha encargado. ¿Qué es lo que Dios? Hacer lo que Dios nos ha encargado para vivir una vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y alcanzar esas bendiciones que Dios nos promete en su poderosa palabra. Hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová, ahí en el verso 2. Asa hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová, y el pueblo fue bendecido. Lo que Dios nos ha encargado, que dice ahí en San Marcos capítulo 16, verso 15, hermanos. San Marcos 16, verso 15, dice así. Fíjense lo que, haciendo todo esto, hermanos, vamos a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, para alcanzar esas bendiciones. 16, verso 15, dice así, hermanos: y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para vivir una vida de bendiciones, una vida de paz, una vida de gozo, una vida
abundante, una vida plena, que es el diseño original que Dios ha proveído, que Dios nos ha dado. Hermanos, tenemos que hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová, como hizo el rey Asa y hizo lo que Dios nos ha encargado, es predicar el evangelio a toda criatura. En San Marcos capítulo 16 verso 15, hermanos, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que hablarle a la gente a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, mucha gente está pereciendo sin conocer a Cristo Jesús, pero si nosotros no podemos alcanzar esa vida plena, esa vida abundante que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, hermanos, no vamos a poder vivir las bendiciones, no vamos a obtener, hermanos, la presencia divina. Y si no obtenemos la presencia divina, y si no nacemos de nuevo, hermanos, no vamos a poder predicar la palabra de Dios. Y si no predicamos la palabra de Dios, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas por la gente que está en su entorno, por la gente que está pereciendo sin conocer a Cristo Jesús. Entonces, para vivir una vida plena, una vida abundante, hermanos, tenemos que hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Tenemos que predicar su palabra, como lo dice en San Marcos capítulo 16, verso 15. Ir a predicar el evangelio, hermanos, porque Dios nos lo va a demandar. Mucha gente está necesitada, está muriendo, está pereciendo sin conocer a Cristo. Y el trabajo de nosotros, hermanos, es obtener las bendiciones para compartirlas. Lo que hemos recibido de gracia, lo tenemos que compartir por la gracia, hermanos, pero tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para ver esas cosas grandes y ocultas que Dios nos ha prometido y que tenemos que ver para compartirlas, porque si estamos ciegos no podemos guiar a otro ciego. Amén, amados hermanos, como lo hizo el rey Asa, hermanos. Y la otra es perseverar en la santidad. Ahí en Hebreos capítulo 12, verso 14, hermanos, ahí habla también de esto. Es otro punto que debemos de hacer para vivir una vida plena, una vida en victoria y de triunfo en triunfo. Hermanos, Hebreos 12, 14 dice así: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir una vida en santidad, hermanos, para poder vivir una vida abundante. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y santidad, hermanos, es estar apartados de todo el pecado, de todo lo negativo, de todo el mundo, para vivir una vida abundante en el reino de Dios, una vida abundante en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, tengo que hacer lo que Dios nos ha encargado y perseverar en la santidad, como dice ahí en Hebreos capítulo 12, verso 14. El otro punto, hermanos, es amar a Dios por encima de todo. Ahí dice, hermanos, amar a Dios, ahí en San Marcos capítulo 12, verso 30, que dice, hermanos, dice así: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento, hermanos. Entonces tenemos que hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, como lo hizo el rey Asa, para vivir la vida abundante, las bendiciones, tener paz, hermanos, y los cielos se van a abrir para mí, para mi familia y para el entorno donde vivimos, en el nombre de Jesucristo. El otro punto, hermanos, para vivir una vida plena y una vida abundante, hermanos, es quitar nuestros altares. Ahí en el verso 3, hermanos, dice así, 3 y 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Perdón, en el 3 dice así: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Amén, hermanos. Entonces, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley
y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Entonces el punto que sigue, hermanos, es quitar nuestros altares para que el pueblo fuera bendecido. El rey Asa, hermanos, oyó la voz de Jehová de los ejércitos y le mandó que quitara toda la idolatría, todo lo que no agradaba a Dios, hermanos, lo quitó para vivir una vida plena, para vivir una vida abundante, para vivir una vida de paz. Hermanos, entonces, el punto número 2 es quitar nuestros altares. Y este punto es eliminar la idolatría. Hermanos, que dice ahí en Colosenses capítulo 3, verso 5, hermanos, dice así. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es la idolatría. Hermanos, tenemos que morir a nuestro viejo hombre, tenemos que quitar los malos hábitos, todo lo que no le agrada a Dios. Hermanos, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Hermanos, tenemos que vivir una vida plena, tenemos que ver la gloria de Dios, tenemos que ver, obtener las bendiciones, hermanos, las promesas que Dios nos da, que Dios nos promete en su palabra. Hermanos, tenemos que descubrirlas, tenemos que meterlas, y todo esto, hermanos, lo vamos a obtener meditando la poderosa palabra todos los días, la oración, el ayuno, para hacer morir lo terrenal y vivir esa vida plena y obtener esas bendiciones, hermanos. Y luego lo que sigue, compartirlas para vivir una vida de victoria en lo personal, en lo sacerdotal, hermanos, y posteriormente a las familias y a nuestro entorno, como lo he dicho, que es lo principante. Somos el poder del cambio, y el poder del cambio se llama Jesucristo en nuestro corazón. Pero tenemos que vivirlo, hermanos, en el nombre de Jesucristo, como lo vivió el rey Asa al principio de su reinado. Hermanos, aunque después se descuidó, aunque después se desvió, hizo alianza con otras gentes que no estaban con otros que no estaban en el propósito de Dios en ese momento, hermanos, desobedeció y el pueblo cayó. Pero mientras él obedecía, mientras él se sujetaba al señorío de Dios, hermanos, el pueblo avanzaba, el pueblo prevalecía, el pueblo tenía paz, el pueblo tenía bendiciones, se abrieron los cielos y caía la bendición. En el nombre de Jesucristo. Hermanos, otro punto, enseñarle a nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino, y aun aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Entonces, hermanos, tenemos que instruir a nuestros hijos. Acuérdense que somos ejemplo, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos nos están mirando, hermanos. Tenemos que ser ejemplo, guardar nuestro testimonio en la oración, en la palabra, y hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová, predicar su palabra, buscar la santidad, amar a Dios, hermanos, y quitar nuestros altares, la idolatría, hacer morir lo terrenal en vosotros, y vamos a vivir una vida plena, como dice el salmista ahí en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado. En su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Ahí está la bendición, hermanos. Y si meditas y haces la palabra, hermanos, te la metes a tu corazón y la guardas y la haces, entonces harás prosperar tus caminos, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que, hermanos, enseñar a nuestros hijos. El otro es eliminar el orgullo. Ahí en Proverbios dice, hermanos, todas esas virtudes malas que
que no nos permiten entrar y recibir esas bendiciones, tenemos que deshacernos de esas, hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y ahí en Proverbios también el otro punto es rendirnos a la voluntad de Dios. Proverbios 16:25, que dice, hermanos, Proverbios 16:25, en el nombre de Jesucristo. Proverbios 16, capítulo 25. Dice así, tenemos que rendirnos a la voluntad del Señor. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final es camino de muerte. Hermanos, si a veces nosotros pensamos que estamos bien, o la gente que no conoce a Cristo piensa que está mal, que todos somos hijos de Dios y mañana nos moremos y nada nos llevamos, vamos a disfrutar el mundo, vámonos a confesarnos ahí vamos con un hombre, y eso es mentira, hermanos. Eso es una mentira, es un argumento negativo en la mente y en el corazón del hombre que el enemigo pone para desviarte del proyecto, de los propósitos que Dios tiene, divinos que Dios tiene para ti, hermanos. Por eso hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de perdición. El único camino y la verdad y la vida es Jesucristo de Nazaret, como dice su palabra, hermanos, y tenemos que rendirnos. El otro punto, hermanos, que hizo el rey Asa para vivir una vida plena, una vida en conquista, una vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, hermanos, el otro punto fue edificar. Ahí en el verso 6 y 7 que dice, y dijo por tanto Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Amén, hermanos. Entonces, y el 8 dice, y tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos y todos hombres diestros. Amén, hermanos, y fueron prosperados en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hermanos. Entonces tenemos que edificar sobre la roca. Dice la Biblia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no edificarán en ella. Tenemos que edificar en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, ahí como dice ahí en el libro de Lucas capítulo 6, verso 40, el Evangelio según San Lucas, verso 6, capítulo 6, verso 48. San Lucas, capítulo 6, verso 48, que dice así en el nombre de Jesucristo, hermanos, dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, tenemos que edificar como lo hizo el rey Asa para vivir una vida próspera, una vida bendecida, edificar sobre la roca. Y eso lo podemos hacer meditando la palabra todos los días, en oración, en ayuno, hermanos, para poder estar bien fortalecidos, como dijo Pablo a los Efesios, bien fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder resistir cuando el enemigo ataque, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne,
tenemos lucha contra ángeles caídos, controlados por Satanás, que el objetivo es que tú no veas la gloria de Dios y no alcances esas promesas, pero tenemos que reprenderlo en el Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, y tenemos que edificar en la roca. Tenemos que tener los pies bien puestos en la roca que es Cristo y nuestra mirada en el cielo para poder, hermanos, ser de bendición, para poder servirle a Dios con esa pasión, con ese ímpetu, entregarnos, hermanos, y poder recibir las bendiciones que Dios nos da en su palabra, que Dios nos promete en su palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, entonces también otro punto, tenemos que ser ejemplo. Hermanos, Santiago capítulo 1 verso 22, que dice ahí, hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hermanos, Santiago capítulo 1 verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos vosotros mismos. Tenemos que, hermanos, ser hacedores. Tenemos que predicar la palabra de Dios con congruencia. Tenemos que guardar nuestro testimonio, que la gente nos crea, hermanos. Les hablaba la vez pasada, les hablaba de integridad. La palabra integridad es nuestro diseño perfecto, porque estamos enteros. Nadie nos va a señalar, hermanos, porque todos los días vivimos como si fuera el último día, meditando en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la consagración, en el nombre de Jesucristo. Entonces, ser ejemplo a seguir, profundizar nuestra relación con Dios, hermanos, y fortalecer nuestra vida de oración. Entonces, para vivir una vida plena y abundante, hermanos, vamos a hacer como vivió el primer periodo el rey Asa, pero seguir, no descuidarte, hermanos, porque si te descuidas, tienes que estar firme, porque dice su palabra, el que mira que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, tenemos que estar en constante oración, constante bendición para bendecir a nuestra familia y a nuestro entorno. Vamos a elevar una oración, una plenaria, para darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por esta palabra, gracias por la gente que nos está oyendo, Padre, alcánzalas, reciban a Cristo en su corazón, porque el tiempo se está agotando. Amados hermanos, hay que nacer de nuevo para predicar la palabra de Dios y recibir las bendiciones y compartirlas en el nombre de Jesucristo, porque el Señor nos lo va a demandar. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que es sobre todo nombre. Dios les bendiga, hermanos, y fue un placer estar aquí compartiendo palabra, hermanos, y hay que seguir adelante, edificando, hay que seguir adelante, predicando, haciendo la voluntad de Dios, adorándolo, quitar la idolatría, en el nombre de Jesucristo, para vivir una vida plena, una vida abundante. La voz del pastor. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor. Escucha